What a beautiful hymn. Qué hermoso himno. Gracias. Entre los personajes más inolvidables en las Escrituras está Alma hijo. Aunque era el hijo de un gran profeta, se desvió del camino por un tiempo y se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Por cuestiones que solo podemos adivinar, él se opuso activamente a su padre y buscó destruir la iglesia. Y debido a su elocuencia y persuasión, tuvo gran éxito. Sin embargo, la vida de Alma cambió cuando un ángel del Señor se le apareció y le habló con voz de trueno. Durante 3 días y 3 noches Alma fue martirizado con un tormento eterno, sí, con las penas de un alma condenada. Y luego de alguna manera, un vago recuerdo trajo luz a la oscuridad de su mente. Una verdad eterna que su padre le enseñó. Que Jesucristo vendría para expiar los pecados del mundo. Alma había rechazado estos conceptos mucho tiempo antes, pero ahora su mente se concentró en este pensamiento y humilde y sinceramente depositó su confianza en el poder expiatorio de Cristo. Después de esa experiencia, Alma fue un hombre cambiado. Desde ese momento dedicó su vida a reparar el daño que había causado. Él es un poderoso ejemplo de arrepentimiento, perdón y fidelidad perpetua. Con el tiempo, Alma fue elegido para suceder a su padre como la cabeza de la Iglesia de Dios. Cada ciudadano de la nación nefita debe haber conocido la historia de Alma. Los Twitters, Instagrams y Facebooks de la actualidad se hubieran llenado con imágenes e historias sobre él. Probablemente haya aparecido con frecuencia en la portada del semanal de Sarah Emla y haya sido el tema de editoriales y especiales de televisión. En resumen, él quizás fue la celebridad más conocida de sus días. Pero cuando Alma vio que su pueblo estaba olvidando a Dios y ensalzándose en el orgullo y la contención, eligió renunciar a su cargo público y dedicarse completamente al sumo sacerdocio del Santo Orden de Dios, predicando el arrepentimiento entre los nefitas. Al principio, Alma tuvo mucho éxito, es decir, hasta que viajó a la ciudad de Amonía. Las personas de esa ciudad sabían muy bien que Alma ya no era su líder político y tenían poco respeto por la autoridad de su sacerdocio. Lo denigraron, ridiculizaron y lo expulsaron de su ciudad. Descorazonado, Alma volvió la espalda a la ciudad de Amonía. Pero un ángel le dijo que regresara. Piensen en ello. Se le dijo que regresara al pueblo que lo odiaba y que era hostil hacia la iglesia. Era una asignación peligrosa y quizás una que pondría en riesgo su vida. Pero Alma no lo dudó y volvió prestamente. Alma había estado ayunando muchos días cuando entró en la ciudad y allí pidió a un completo extraño si le daría algo de comer a un humilde siervo de Dios. El nombre de ese hombre era Amulek. Amulek era un ciudadano rico y muy conocido de Amonía. Aunque él descendía de una larga línea de creyentes, su propia fe se había debilitado. Más adelante confesó: fui llamado muchas veces y no quise oír. De modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería creer. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios. Sin embargo,
Dios estaba preparando a Amulek y cuando conoció a Alma recibió al siervo del Señor en su casa, donde Alma se quedó por muchos días. Durante ese tiempo, Amulek abrió su corazón al mensaje de Alma y se produjo en él un cambio maravilloso. Desde ese momento, Amulek no solo creyó, sino que se convirtió en un defensor de la verdad. Cuando Alma salió nuevamente a enseñar entre el pueblo de Amonía, tenía un segundo testigo a su lado, Amulek, que era uno de ellos. Los eventos que siguieron constituyen una de las narraciones más agridulces de todas las Escrituras y las pueden leer en Alma desde el capítulo 8 al 16. Pero hoy quisiera pedirles que se hagan dos preguntas. Primera, ¿qué puedo aprender de Alma? Segunda, ¿en qué forma soy yo como Amulek? Comenzaré preguntando a todos los líderes de la Iglesia de Jesucristo del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué pueden aprender de Alma? Alma era un hombre excepcionalmente dotado y capaz. Debe haber sido fácil para él pensar que no necesitaba ayuda de nadie. Sin embargo, ¿qué hizo Alma cuando regresó a Amonía? Encontró a Amulek y le pidió ayuda. Y Alma recibió ayuda. Sea por la razón que sea, algunas veces nosotros como líderes somos reticentes a buscar y pedir ayuda a nuestros Amuleks. Quizás pensamos que podemos hacer mejor el trabajo nosotros mismos, o somos reacios a causar molestias a los demás, o asumimos que los demás no querrán participar. Muy frecuentemente, dudamos en invitar a personas a usar los talentos que Dios les dio y a participar en la gran obra de salvación. Piensen en El Salvador. ¿Comenzó a establecer su iglesia él solo? No. Su mensaje no era, aléjate, me encargaré de esto. Más bien era, ven, sígueme. Él inspiró, invitó, instruyó y luego confió en sus seguidores para hacer las cosas que me habéis visto hacer. De esta manera, Jesucristo edificó no solo su iglesia, sino también a sus siervos. Cualquiera sea la posición en la que actualmente sirvan, ya sea como presidente del quórum de diáconos, presidente de estaca o presidente de área, para tener éxito deben encontrar a sus Amuleks. Quizás sea una persona que es modesta o incluso invisible en sus congregaciones. Quizás sea alguien que parece reacio a prestar servicio o incapaz de hacerlo. Sus Amuleks pueden ser jóvenes o ancianos, hombres o mujeres sin experiencia, cansados o inactivos en la iglesia, pero lo que quizás no se ve a simple vista es que ellos están esperando escuchar de ustedes las palabras, el Señor los necesita, yo los necesito. En el fondo, muchos quieren servir a su Dios. Quieren ser un instrumento en sus manos. Ellos quieren meter su hoz y procurar con todas sus fuerzas preparar la tierra para el regreso de nuestro Salvador. Ellos quieren edificar su iglesia, pero son renuentes a comenzar. A menudo esperan a que se les pida. Los invito a que piensen en aquellos en sus ramas y barrios, en sus misiones y estacas, que necesiten escuchar el llamado a actuar. El Señor ha estado trabajando con ellos, preparándolos, ablandándoles el corazón. Búsquenlos, mirando con el corazón. Acérquense a ellos, enséñenles, inspírenlos, pregúntenles. Compartan con ellos las palabras del ángel a Amulek, que las bendiciones del Señor reposarán sobre ellos y su casa.
Se sorprenderían de descubrir a un valiente siervo del Señor, quien de otra manera hubiera permanecido escondido. Mientras que algunos de nosotros buscamos a un Amulek, para otros la pregunta quizás sea, ¿en qué forma soy como Amulek? Quizás ustedes a través de los años están menos comprometidos con su discipulado. Quizás el fuego de su testimonio ha disminuido. Quizás se han distanciado del cuerpo de Cristo. Quizás se han ofendido o incluso enojado. Como algunos de la antigua iglesia de Efeso, quizás han dejado su primer amor, las sublimes y eternas verdades del Evangelio de Jesucristo. Quizás como Amulek, saben en su corazón que el Señor los ha llamado muchas veces, pero no quisieron oír. No obstante, el Señor ve en ustedes lo que vio en Amulek, el potencial de un siervo valiente, con una importante obra para hacer y con un testimonio para compartir. Hay siervos que dan servicio que nadie más puede dar de la misma manera. El Señor les ha confiado su santo sacerdocio, el cual posee el potencial divino para bendecir y edificar a los demás. Escuchen con el corazón y sigan los susurros del Espíritu. Me conmovió la trayectoria de un hermano que se preguntó, cuando el Señor llame, ¿lo escucharé? Llamaré a este buen hermano David. David se convirtió a la iglesia hace unos 30 años. Sirvió una misión y asistió a la Facultad de Derecho. Mientras estaba estudiando y trabajando para mantener a su joven familia, encontró información sobre la iglesia que lo confundió. Cuanto más leía esos materiales negativos, más perturbado se sentía, y finalmente pidió que se quitara su nombre de los registros de la iglesia. Desde ese entonces, al igual que Alma en sus días de rebeldía, David pasó mucho tiempo debatiendo con miembros de la iglesia y participando en conversaciones en línea con el propósito de desafiar sus creencias. Él era muy bueno para eso. A uno de los miembros con quien debatía lo llamaré Jacob. Jacob siempre era amable y respetuoso con David, pero también firme en su defensa de la iglesia. Con los años, David y Jacob desarrollaron un respeto y una amistad mutuos. Lo que David no sabía es que Jacob oraba por él y que lo hizo fervientemente por más de una década. Incluso ponía el nombre de su amigo para que oraran por él en los templos del Señor y esperaba que el corazón de David se ablandara. Con el tiempo, lentamente, David cambió. Comenzó a recordar con cariño las experiencias espirituales que una vez tuvo y recordó la felicidad que sentía cuando era miembro de la iglesia. Cuando Alma estuvo en esa posición, sintió igual, y David tampoco había olvidado por completo las verdades del Evangelio que una vez él aceptó, y como Amulek, David sintió que el Señor se estaba acercando a él. David era ahora socio de un bufete de abogados muy prestigioso. Su trabajo era muy prestigioso y había establecido una reputación como crítico de la iglesia y tenía mucho orgullo para pedir ser readmitido. No obstante, continuó sintiendo la influencia del pastor. Tomó seriamente la Escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y oró: querido Dios, quiero ser santo de los últimos días de nuevo, pero tengo preguntas que necesitan respuestas.
Comenzó a escuchar los susurros del Espíritu y las respuestas inspiradas de amigos como nunca antes lo había hecho. Una tras otra sus dudas se tornaron en fe, hasta que finalmente se dio cuenta de que, una vez más, podía sentir un testimonio de Jesucristo y su iglesia restaurada. En ese momento, él supo que podría superar su orgullo y hacer lo que fuera necesario para ser aceptado nuevamente en la iglesia. Finalmente, David entró a las aguas del bautismo y luego comenzó a contar los días hasta que pudo tener sus bendiciones restauradas. Felizmente, puedo informar que este verano pasado a David le fueron restauradas las bendiciones. Nuevamente, él está totalmente activo en la iglesia y presta servicio como maestro de doctrina del Evangelio en su barrio. Él aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar a los demás sobre su transformación, para reparar el daño que ocasionó y para dar testimonio del Evangelio y de la iglesia de Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, busquemos, encontremos, inspiremos y confiemos en los Amulecs de nuestros barrios y estacas. Hay muchos Amulecs en la iglesia actualmente. Quizás conozcan a uno, quizás ustedes sean uno. Quizás el Señor ha estado susurrándoles, instándolos a regresar a su primer amor, a contribuir con sus talentos, a ejercer dignamente el sacerdocio y a servir lado a lado con los demás santos para acercarse más a Jesucristo y edificar el reino de Dios. Nuestro amado Salvador sabe en dónde se encuentran, conoce el corazón de ustedes, Él quiere rescatarlos. Él les extenderá la mano si ustedes le abren su corazón. Es mi esperanza que quienes se hayan apartado del camino del discipulado, incluso solo unos grados, contemplen la bondad y la gracia de Dios, que vean con el corazón, que aprendan de Alma y Amulec y que escuchen las palabras del Salvador que cambian la vida. Ven, sígueme. Los insto a que escuchen su llamado, porque con seguridad recibirán la recompensa del cielo. La bendición del Señor reposará sobre ustedes y su casa. Y esto lo testifico, y les dejo mi bendición como apóstol del Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.